Muy bien, ¿no hay preguntas? Sigo entonces con la temática de introducción a zapatas combinadas. Muy bien, procedo entonces a presentar. Recuerden que el próximo jueves ya es el día del examen y que en la temática está lo visto la semana pasada, es decir, incluye las zapatas aisladas cargadas excéntricamente. Muy bien, me confirman por favor si están viendo la pantalla. Sí, profesor. Ok, perfecto, gracias. Ya saben, si hay alguna pregunta durante la presentación, simplemente levantan la mano para darle la palabra. En el día de hoy vamos a realizar la introducción al tema de zapatas combinadas. Cuando hablamos de zapatas combinadas, estamos hablando de una losa de concreto reforzado que recibe la carga proveniente de dos columnas. La losa se encarga de repartir dicha carga en el terreno y transmitirla de tal manera que el terreno no falle por resistencia al corte ni que se presenten asentamientos excesivos. Como zapatas combinadas más utilizadas en la práctica, vamos a tener la zapata combinada mediante viga de enlace. Esta es una solución que por lo general se plantea cuando tenemos columnas en el lindero o cerca del lindero, donde no es posible que la columna quede centrada respecto a la zapata. Y producto de esa localización de la columna respecto al centro de la zapata queda cargada excéntricamente y las dimensiones resultantes pueden resultar importantes, por lo que se prefiere en estos casos minimizar el efecto de la excentricidad ayudando al cimiento con una viga que denominamos viga de enlace y que permite conectar a la zapata de la columna del lindero con una zapata interior o con cualquier elemento interior donde pueda lograrse una conexión de tal manera que la viga cumpla su función. Luego, dependiendo de la magnitud de las cargas, dependiendo de la capacidad de carga del suelo, podemos plantear una solución de zapata combinada rectangular, en este caso para columna que se encuentra en el lindero, o en este caso donde las dos columnas son interiores. Lo que buscamos entonces es que esa zapata que recibe la acción de las dos columnas nos permita garantizar entonces que el suelo se encuentre lejos, falla por resistencia al corte y que se presenten asentamientos mayores a los máximos permitidos. Por supuesto, trabajar con zapatas combinadas rectangulares nos lleva a, por lo general, mayores cantidades de acero si las comparamos respecto a la solución con viga de enlace. Sin embargo, vamos a ver más adelante que, teniendo en cuenta la distancia que hay entre columnas, la capacidad de carga del suelo y las cargas a transferir, el concepto de viga se pierde y
en ese caso trabajamos una sola zapata que reciba la acción de las dos columnas. Y por último, vamos a tener la zapata combinada con forma trapezoidal, o eventualmente podemos tener zapatas combinadas pero que tengan forma irregular. Vamos a mostrar el caso de diseño de una zapata combinada trapezoidal, de tal manera que el procedimiento de diseño ilustrado nos ayude a entender qué puede estar ocurriendo en el caso de que enfrentemos una zapata de forma irregular. Por supuesto, en la práctica preferimos siempre las formas regulares por la facilidad constructiva y por la forma como se va a transferir las cargas al terreno, y también porque eso de alguna manera puede facilitar lo que tiene que ver con los cálculos manuales de los elementos de cimentación. Ya en la medida en que la forma es irregular, vamos a tener que recurrir a programas, a software, de tal manera que podamos relacionar las rigideces del cimiento, del suelo y la forma de la zapata en la determinación de las presiones de contacto, tanto en condiciones de servicio como para cargas mayoradas. Ya cuando tengamos que alinear más de dos columnas, pasamos al tema de zapatas continuas, y el procedimiento que vamos a explicar para zapatas combinadas, ya sea que una de las columnas se encuentre en el lindero o que sean todas columnas interiores, pues vamos a entender que la zapata continua podemos diseñarla siguiendo exactamente los mismos pasos que vamos a plantear para las zapatas combinadas. Solo que ahora, al tener un mayor número de columnas, pues las secciones críticas, los cálculos van a ir aumentando, pero el procedimiento es exactamente igual. Ya se dijo que la losa de cimentación, donde tenemos más de una fila de columnas alineadas, pues ya sí queda por fuera del alcance del curso. Sin embargo, en el texto de la Braja DAS, el de fundaciones, ahí ustedes van a encontrar un ejemplo de losa de cimentación y donde se tocan algunos aspectos estructurales. Entonces ahí van a encontrar un procedimiento general para el diseño de losas de cimentación, método rígido. ¿Okay? Vamos a plantear entonces dos condiciones que nos llevan al uso de las zapatas combinadas. Por supuesto, ya luego de haber definido la zapata combinada como aquella losa de concreto reforzado que está recibiendo las cargas de dos columnas. La primera condición que nos puede llevar al uso de una zapata combinada hace referencia a lo siguiente. Cuando dos columnas interiores están lo suficientemente cerca una de la otra, de modo que si se plantean zapatas aisladas, estas pueden llegar a traslaparse o quedar tan próximas que se produzca un efecto geotécnico sobre la capacidad de carga del suelo. Entonces, cuando estamos enfrentando esta condición, la recomendación sería trabajar una zapata combinada. Por supuesto, estrictamente será necesario el uso de la zapata combinada cuando las áreas se traslapen. Si las áreas no se traslapan, sino que quedan muy cerca una de la otra, eventualmente podemos estructuralmente plantear una solución de zapata aislada, aunque geotécnicamente exista lo que he denominado aquí como un efecto geotécnico sobre la capacidad de carga del suelo. Esa será la primera condición. Y hace referencia a columnas interiores. Ahora, la segunda condición dice cuando por lo menos una de las columnas se encuentra en el lindero o muy cerca de él. De modo que una zapata aislada resultaría con dimensiones antieconómicas debido a la gran excentricidad. Previamente habíamos dicho, había comentado en la diapositiva anterior, que en el caso donde la columna se encuentra en el lindero, no vamos a poder trabajar una zapata aislada que reciba la carga de la columna centrada, es decir, que la posición de la columna coincida con el centroide de la zapata.
El hecho de que la posición de la columna esté por fuera del centroide de la zapata inmediatamente genera unos momentos resultantes sobre la zapata. Y función de esos momentos, inmediatamente se van a modificar las dimensiones requeridas para el cumplimiento de las condiciones que establece la normativa. Por supuesto, el efecto del momento es el de tener que requerir mayores dimensiones, al punto que para el caso cuando la columna se encuentra justo en el lindero, se presentan las mayores excentricidades y las mayores dimensiones asociadas a dicha excentricidad. Eso eventualmente puede llevarme a problemas de traslapo de áreas para todas las cimentaciones que se encuentren, por ejemplo, sobre el lindero, o que los voladizos sean tan grandes que para el cumplimiento de la condición de rigidez se requieran espesores importantes. Y eso es lo que lleva al planteamiento de esta condición, de que la zapata aislada resultaría con dimensiones antieconómicas. Es decir, que se van a requerir unas dimensiones, ya sean planta, importantes o relacionadas con el espesor de la zapata. En ese caso, se propone entonces unir, mediante una viga rígida, la zapata excéntrica con la zapata de una columna interior, la que se encuentre, por supuesto, más cerca, y que se encuentre alineada en la dirección de la excentricidad. Por supuesto, también se puede presentar el caso de no dar solución a través de una viga rígida, sino que realmente, dada la distancia que existe entre columnas, sea necesario plantear una sola zapata que reciba la carga de las dos columnas. Es así entonces que en función de estas dos condiciones vamos a estar trabajando las soluciones de zapatas combinadas mediante viga de enlace, zapata combinada rectangular para columnas interiores o zapata combinada rectangular para columna que se encuentre en el lindero, o por lo menos una de las columnas se encuentra en el lindero. Vamos a ilustrar cada uno de los casos. Caso 1, hablamos de columnas interiores. Ahora, definamos columna interior en el contexto que estamos trabajando. Vamos a definir una columna interior como aquella a la que se le puede plantear una zapata centrada respecto a los ejes de la columna. Es decir, que la columna, su posición coincide con el centroide de la zapata. En ese caso, si podemos plantear zapatas individuales donde las columnas, su posición coincide con el centroide de las zapatas, pues inmediatamente hablamos de columna interior. De la medida en que la columna se acerque a una restricción, a un límite, a un lindero, pues cada vez menos probabilidad va a existir de que podamos plantear una zapata aislada donde la columna coincide, la posición del centroide de la columna coincida con el centroide de la zapata. Entonces, si estamos enfrentando zapatas individuales para columnas interiores y al dimensionar la zapata encontramos que las áreas de dicha zapata se superponen, pues entonces esto nos lleva más bien a que trabajemos una sola zapata para la transferencia de las cargas de las columnas al terreno. También puede ocurrir que, dada la capacidad de carga tan baja y las dimensiones importantes que se requieran a nivel de las zapatas, las áreas no se superpongan, pero queden muy cerca una de la otra. Para ello vamos a determinar una distancia entre zapatas, que vamos a denominar L', y dependiendo de la magnitud de L',
vamos a establecer si hay un efecto geotécnico o si no hay un efecto geotécnico en la capacidad de carga del suelo. Esa dimensión L', vamos a compararla con una dimensión mínima que debe estar presente para que no consideremos el efecto geotécnico. Esa dimensión mínima vamos a establecerla en función de los anchos de la zapata. En este caso, si estamos midiendo la distancia en este sentido, L', entonces nos interesa la dimensión L1 y la dimensión L2. ¿Cuándo vamos a proponer entonces una sola zapata que reciba la carga de las dos columnas? Bueno, cuando esta dimensión L' sea menor a la suma de los anchos medios de las zapatas. Es decir, L1 medios más L2 medios. Esa sería la dimensión o la distancia mínima. ¿Ok? Si la dimensión se hace más pequeña que la dimensión L', pues entonces cada vez será más importante el efecto geotécnico. Es decir, cada vez la capacidad de carga del terreno estará en función de las dos, o de la carga transferida por las dos zapatas. En este punto es importante entender que estructuralmente yo puedo plantear una solución de zapata aislada, pero geotécnicamente, pues existirá un efecto de una zapata sobre la otra. Ahora, ¿de dónde sale esa dimensión L'? Vamos a comparar, o más bien, ¿de dónde sale la distancia esa asociada a la suma de los anchos medios? Sale de la comparación de los bulbos de esfuerzos analizados para cada zapata de manera independiente. En el curso de Geotecnia 1 y en el curso de Geotecnia 2 hablamos de la transferencia de las cargas de la cimentación al terreno y cómo en el terreno podemos identificar unas zonas de terreno que se ven afectadas por dicha transferencia de carga. Aquí vamos a ilustrar una zapata cuadrada, pero vamos a mostrar medio ancho de zapata. Sabemos que hay una simetría respecto al eje de la zapata, es decir, de este lado tengo otra media zapata, pero lo que tiene que ver con los bulbos de esfuerzo, pues hay una simetría. Y esto me permite entender cómo están cambiando las presiones con la profundidad, pero también cómo lateralmente hay un efecto de la presión transmitida por el cimiento. De tal manera que vamos a considerar que en la medida que pueda tener un bulbo de esfuerzos libre de traslapo con la zona de afectación de otros cimientos, pues yo puedo trabajar ese cimiento como un cimiento aislado. Pero en la medida en que se acerque otra zapata a la que estamos analizando, de tal manera que el bulbo de esfuerzo de esa otra zapata empiece a generar un efecto sobre la zona de afectación de la otra zapata, inmediatamente vamos a generar unos bulbos de esfuerzo que están en función de las cargas transmitidas por cada una de esas zapatas. Es decir, que ya esas zapatas dejan desde el punto de vista geotécnico de estar trabajando como aisladas, y en la medida en que esa distancia cada vez se va disminuyendo, vamos a tener más bien un bulbo de esfuerzo
que está asociado a la transferencia de las cargas por parte de las dos zapatas. Ahora, lo que estamos planteando es que esa distancia entre zapatas debe ser mayor a la suma de los anchos medios, de tal manera que los bulbos de esfuerzos, en donde estamos considerando que los elementos de suelo están recibiendo más del 10% de la presión transmitida en superficie, no se superponen. En la medida en que la distancia entre zapatas resulte menor a la suma de los anchos medios, inmediatamente ya las líneas, las isóbaras correspondientes a los incrementos de esfuerzo asociados al 10% de la presión transmitida en superficie empiezan a traslaparse. Y desde el punto de vista geotécnico, entonces vamos a tener una acción de una de las zapatas respecto a la otra. Muy bien. Hasta aquí se va entendiendo. ¿Hay alguna pregunta? Hasta el momento bien, profe. Ok, gracias. Continúa entonces. Entonces, la distancia mínima para no considerar un efecto geotécnico será la suma de los anchos medios de las zapatas. La idea es que en la medida en que esa distancia sea mayor a la suma de los anchos medios, la distancia L', entonces no vamos a tener un efecto geotécnico. Vamos a plantear entonces un ejemplo en donde entendamos, en primer lugar, la definición de columna interior y luego concluyamos respecto a si hay un efecto geotécnico o no al realizar el cálculo de la distancia libre entre zapatas. Entonces tenemos dos columnas. Cada columna está recibiendo una carga. La columna 1 está recibiendo una carga P1, la columna 2 una carga P2 y entre columnas hay una distancia L. En este caso, la columna 1, que es la que se encuentra más cerca del lindero, presenta una distancia de su eje al lindero N. La magnitud de la carga P1, 676 kN, la magnitud de la carga P2, 1267, el esfuerzo neto admisible, 120 kilopascales, se propone M 1,5 y L 3,5 metros. Entonces, vamos en primer lugar a determinar las dimensiones de una zapata aislada, centrada, y función de esas dimensiones, vamos a concluir si puedo trabajar esta columna como interior. Y luego vamos a concluir respecto a si trabajamos la zapata combinada o podemos trabajar zapatas aisladas para cada columna. Entonces sabemos que para una zapata cargada concéntricamente, ¿por qué estoy trabajando esta expresión? Porque estoy planteando una hipótesis y es que puedo trabajar una zapata interior. Si la puedo trabajar interior, quiere decir que la columna va a estar en el centroide o coincidiendo con el centroide de la zapata, y al solo estar transfiriendo cargas axiales, la zapata quedaría cargada concéntricamente. Por esa razón, puedo trabajar con esta expresión en donde el área
está dada como la carga de servicio entre el esfuerzo neto admisible. Y para el caso de una zapata cuadrada, simplemente la dimensión será igual a la raíz del área. Entonces, para la columna 1, la carga 676 y el esfuerzo neto admisible 120. Raíz del área me daría dimensión L1 igual a B1, 2,37. Ahora, una vez realizado este cálculo de la dimensión L y B, debo comparar esa dimensión con la distancia que tengo disponible M, de tal manera que podamos concluir si la columna es interior o no. Para que sea interior, ¿qué se requiere? Pues que el voladizo de la zapata, o que el borde de la zapata, o más bien que del centro de la zapata al borde, a su borde, no se requiere una distancia mayor a M. Entonces, en este caso, si la dimensión L1 es 2,37, quiere decir que del centro de la zapata al borde de la zapata existirá una distancia de 2,37 entre 2. Y si esa distancia resulta menor que M, que en este caso es 1,5, pues entonces quiere decir que yo puedo trabajar una zapata centrada respecto a la columna, o que puedo trabajar una columna centrada respecto a la zapata. Es decir, que la columna sería interior. Entonces, al comparar el medio ancho de zapata, 2,37 entre 2, con la distancia M, pues concluyo que efectivamente yo puedo trabajar una zapata aislada para esta columna. Ahora, tengo que hacer ese mismo cálculo para la columna número 2. Para la columna número 2 tengo la carga 1267, que es la carga P2, entre el esfuerzo neto admisible, 10,558 metros cuadrados. La dimensión L2 será igual a B2, igual a la raíz de esa área, 3,25. Nuevamente, aquí debo garantizar, por supuesto, para poder trabajar con zapatas aisladas, que la distancia del centro al borde de la zapata, pues no se cruce con la columna o la zapata de la columna 1. Entonces, al realizar los cálculos, pues encuentro que efectivamente no se traslapan las áreas. Por lo tanto, aquí estoy hablando de columnas interiores donde las áreas quedan muy cerca una de la otra, y en este punto, para poder concluir si hay un efecto geotécnico o no, será necesario calcular la distancia libre, L'. Esa distancia libre, L', ¿cómo la calculamos? Pues, como conozco la distancia L, que es la distancia centro a centro entre columnas, 3,5, pues tengo que restarle medio ancho de zapata 2 y tengo que restarle medio ancho de zapata 1. De esa manera tengo L'. Entonces aquí aparece 3,5 menos 2,37 entre 2 menos 3,25 entre 2. Quiere decir que la distancia libre entre zapatas corresponde a 69 centímetros. La pregunta ahora es, ¿hay un efecto geotécnico? Entonces recuerden que para que no exista el efecto geotécnico, la distancia mínima L' debe ser la suma de los anchos medios. ¿Ok? Para que no exista el efecto geotécnico. Entonces la suma de los anchos medios quiere decir L1 entre 2 más L2 entre 2. Es decir, 2,37 entre 2 más 3,25 entre 2. Al realizar la comparación, vamos a encontrar que la distancia L' resultó menor. Menor a la mínima. Eso quiere decir entonces que hay un efecto geotécnico. Aunque estructuralmente yo puedo trabajar las zapatas aisladas, estructuralmente,
desde el punto de vista geotécnico, sé que el asentamiento de una zapata está en función de la carga transmitida por la otra zapata. Entonces, cuando esté analizando la capacidad de carga de esta zapata, debo tener en cuenta la presencia de esta. Y cuando esté analizando la capacidad de carga de esta zapata, tengo que tener en cuenta la presencia de esta. Es decir, hay un efecto geotécnico de una zapata respecto a la otra. Por eso sería preferible trabajar una sola zapata que reciba la acción de las dos columnas. Y en este caso particular, en donde la zapata para la columna 1 es de menor tamaño que la zapata de la columna 2, eventualmente puedo pensar en trabajar una forma trapezoidal en lugar de una zapata que tenga forma rectangular. Por supuesto, puedo plantear también la forma rectangular. La diferencia entre una y otra pues va a estar en función de las dimensiones que esté calculando, lo que tiene que ver con los voladizos. Y, por supuesto, en la práctica se prefiere la forma rectangular porque facilita mucho el proceso constructivo, tanto a nivel de excavaciones como a nivel de armado, el despiece de la zapata. Siempre en las zapatas trapezoidales vamos a tener, digamos, una complejidad mayor a la hora de la disposición del refuerzo, a nivel del detallado del refuerzo. Muy bien. Vamos hasta aquí. Bien, profe. Ok, perfecto. Continuamos entonces. Ahora vamos a analizar el caso número 2. Caso número 2 hace referencia a cuando la columna está justo en el lindero o está muy cerca del lindero, de tal manera que la solución de una zapata aislada, excéntricamente cargada, nos llevaría a unas dimensiones importantes tanto en planta como en espesor, al punto que se prefiera mejor conectar la zapata de la columna del lindero con una zapata interior a través de una viga rígida o que sea una sola zapata la que reciba la acción de las dos columnas. Entonces, aquí tenemos el caso de una columna que se localiza en el lindero, por lo tanto, no vamos a poder trabajar una zapata centrada respecto a la columna o una columna centrada respecto a la zapata. ¿Por qué? Pues por la presencia del lindero. No podemos pasar a predios ajenos. Eso inmediatamente nos lleva a que la zapata aislada quedaría cargada excéntricamente. Es decir, que en el centroide de la zapata va a estar presente un momento resultante función de la carga que baja por la columna y de la distancia que hay del eje de la columna al eje de la zapata. Por supuesto, dependiendo de la distancia que quede entre zapatas, vamos a plantear un procedimiento para dimensionar esta zapata como aislada, esta otra zapata como aislada, pero teniendo en cuenta la conexión mediante una viga rígida y dependiendo del resultado de la distancia libre entre zapatas, se decide entonces entre trabajar una sola zapata para las dos columnas, nuevamente cuando la distancia L' sea menor a la mínima, ya sabemos hay un efecto geotécnico, y podemos en este caso plantear una zapata con dimensiones tales que logre que la zapata quede cargada concéntricamente. Es decir, que el momento resultante ahora sobre esta zapata
sea igual a 0. Entonces, vamos a plantear un procedimiento de tal manera que podamos calcular la dimensión L que nos garantice que la zapata quede cargada concéntricamente. Entonces, vamos a tener una sola zapata que recibe la carga proveniente de las dos columnas. Por supuesto, si la distancia L' resulta mayor a la mínima, pues entonces puedo considerar que no hay un efecto geotécnico y por lo tanto, cada una de las zapatas estarían transfiriendo su carga de manera independiente al terreno, pero a nivel estructural hay una colaboración a través de un elemento que denominamos como viga de enlace. La viga de enlace es un elemento que colabora con la zapata del lindero de tal manera que la zapata quede cargada concéntricamente o que esté sometida a una excentricidad pequeña dentro de lo que admite la normativa colombiana. Por supuesto, esta viga debe cumplir con unas condiciones de rigidez para que cumpla su función. Entonces, vamos a tener el caso de dos zapatas aisladas, unidas mediante una viga rígida. La función de la viga es la de eliminar o minimizar la excentricidad sobre la zapata. Por lo general, la viga se conecta con la columna que se encuentre alineada en el sentido de la excentricidad. Entonces vamos a analizar qué está pasando en la medida en que acercamos la columna al lindero. Recordemos que el ejemplo numérico que estamos trabajando, pues la zapata podía quedar centrada respecto a la columna, por lo tanto concluíamos que la columna era interior, pero en la medida en que acerquemos dicha columna al lindero, pues ya la columna deja de ser interior para convertirse más bien en una columna de lindero. Lo que vamos a ir haciendo entonces, o lo que vamos a hacer es ir reduciendo la dimensión M al punto que M coincida con medio ancho de columna, es decir, que la columna justo esté en el lindero, que es la peor condición. Vamos a ir analizando entonces qué está pasando con las dimensiones de la zapata en la medida en que acercamos la columna al lindero. Entonces, el caso 1, donde M es mayor o igual a L1 medio, pues ya lo trabajamos, ¿ok? En ese caso, la columna es interior y puedo trabajar una zapata aislada para dicha columna. Simplemente hago el cálculo de las áreas, en el caso de una zapata cargada concéntricamente, a través de esta expresión, y si la zapata es cuadrada, pues la dimensión sería la raíz del área. Ahora, si la zapata la voy a trabajar rectangular, recordemos que la trabajamos rectangular cuando tenemos una limitante de espacio. Y en este caso, se nos puede presentar la limitante en función de la posición del lindero respecto al eje de la columna. Entonces, este es el caso que ya hemos analizado, en donde la columna es interior, puedo trabajar una zapata aislada, cargada concéntricamente, y no vamos a tener ningún problema mientras las zapatas de otras columnas pues no se traslapen o queden muy cerca de la que se encuentra cerca del lindero. Entonces aquí tenemos carga P 1250, esfuerzo neto admisible 200, distancia M 1,5, calculo el área, la carga de servicio entre el esfuerzo neto admisible, 625, la dimensión L1 igual a B1, raíz del área, 2.5 metros. Entonces, puedo trabajar una zapata cuadrada, centrada. ¿Por qué? Bueno, 2.5 entre 2 me daría 1,25, es decir, del eje de la zapata al borde, 1,25 metros. Y M, en este ejemplo, es 1,5. Entonces, no cruzamos el lindero. Puedo trabajarla como aislada
centrada respecto a la columna. No hay problema. Ahora, miremos el caso en donde la dimensión m va disminuyendo de tal manera que m sea mayor que L1 tercios, pero menor que L1 medios. Para esto vamos a trabajar en paralelo dos soluciones. Una en donde seguimos trabajando la zapata como cuadrada, con una de las dimensiones fijas, iguales a 2.5, o pasamos a una zapata rectangular. Entonces, iniciemos. Caso 1, mantenemos la dimensión L2 igual a L1, es decir, recuerden que calculamos para el primer caso que la dimensión para la zapata cuadrada era 2.5 metros. Entonces, vamos a mantener una de las dimensiones en 2.5. Pero ahora resulta que la columna se encuentra tan cerca del lindero que al realizar el cálculo de la dimensión L y dividir entre 2, ahora del centro de la zapata al extremo de la zapata, esa distancia resulta mayor que m. Quiere decir que una zapata centrada cruzaría el lindero y esto no se puede. Eso quiere decir que si quiero mantener la dimensión previamente calculada, que fue 2.5 metros, pues debo correr la zapata respecto a la columna. Recuerden que la columna no la podemos correr. ¿Por qué no podemos correr la columna? Pues porque esa es una información de proyecto. Ya el arquitectónico hizo un diseño en donde consideró las posiciones de las columnas y este es un caso donde la columna está cerca del lindero, a una distancia m2. Pero el geotecnista al realizar el cálculo o el estructural cuando revisó las áreas para una zapata aislada, cuadrada, encontró que la dimensión L nos lleva a superar el lindero y una primera alternativa que vamos a plantear aquí es que mantengamos la dimensión L que hemos calculado, 2.5, pero desplacemos la zapata respecto a la columna. Al desplazarla, inmediatamente el centroide de la zapata no coincide con el centroide de la columna e inmediatamente generamos lo que conocemos como una excentricidad. Esa excentricidad nos lleva a un momento resultante sobre la zapata. Y ya sabemos que cuando hay un momento resultante sobre la zapata, el diagrama de presiones deja de ser uniforme para ser un diagrama que varía linealmente. Recuerden que estas consideraciones que hemos planteado de uniformidad o de variación lineal están muy amarradas al cumplimiento de la rigidez de la zapata. Entonces, más adelante vamos a ver cómo el cumplimiento de la rigidez tiene un efecto en la solución definitiva que vamos a plantear para esta zapata, que es para una columna que se encuentra cerca del lindero. Entonces, en este caso, vamos a mantener la dimensión L1 como 2.5 y la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué dimensión B1 ahora requiero para garantizar que la presión máxima no supere al esfuerzo neto admisible y que la presión mínima sea mayor o igual que 0? Entonces, la zapata, si traslado la carga de la columna al centroide de la zapata, aquí tengo la carga en el centroide P, pero esta carga viene acompañada con un momento, en este caso un momento antihorario. Ese momento sería el producto de la carga por la distancia que hay al centroide. Es decir, el momento sería P por E2. Eso nos lleva entonces, para el problema que estamos trabajando, donde la carga P es 1250 y el esfuerzo neto admisible 200 kilopascales, a un esfuerzo máximo y a un esfuerzo mínimo
si trabajamos esta distancia o esta dimensión L como 2.5 metros. Entonces, la expresión para calcular las presiones máximas, recuerden que igualamos la presión máxima con el esfuerzo neto admisible, y de esa expresión, la presión máxima va con el signo más en la ecuación. Ahora podemos determinar la dimensión B si conozco la dimensión L. Hemos propuesto trabajar con una dimensión de 2.5 metros. Entonces, el momento resultante sobre la zapata estaría dado por la carga P, 1250, por la distancia E. Y esa distancia E corresponde a qué? Bueno, sabemos que del centro de la zapata a su extremo tengo 2.5 entre 2, que es L medios. Y si resto M, eso me daría la distancia E. En este problema se ha planteado M como 0.9. Entonces, L medios menos M, que es 0.9, esto que está aquí es la excentricidad para el caso 2. Y al multiplicar la excentricidad por la carga, tengo el momento resultante. Entonces, este momento lo reemplazo aquí, la carga axial la conozco, el esfuerzo neto admisible lo conozco, y la dimensión L que hemos propuesto es 2.5 metros. Al calcular B, llegamos a que se requiere un ancho B de 4.6 metros. Es decir, si mantenemos la dimensión B en 2. Perdón, la dimensión L en 2.5, requerimos una dimensión B en 4.6. Entonces, realmente necesitamos una zapata cuadrada, o necesitamos una zapata rectangular más bien, en la medida en que vamos acercando la columna al lindero. Esto, fíjense si mantenemos esa dimensión B. Y estamos trabajando la zapata como cargada excéntricamente por haber mantenido esa dimensión L en 2.5. Al mantener la dimensión L en 2.5, se corre la zapata respecto a la columna, se genera una excentricidad y la dimensión B ahora es 4.6. Pasamos de 2.5 a 4.6 metros por efecto de la excentricidad. Ahora, ustedes me dirán, profesor, pero no era necesario trabajar la cargada excéntricamente, porque yo puedo trabajar una zapata aislada cargada concéntricamente, solo que no debemos trabajar con la dimensión L 2.5, sino con una dimensión L menor. ¿Qué dimensión L debo trabajar para que la zapata quede cargada concéntricamente? Pues la dimensión L que debo trabajar para que la zapata quede cargada concéntricamente sería 2 veces M. Si yo trabajo la zapata con 2 veces M, pues ya la zapata estaría centrada respecto a la columna. Entonces, en lugar de trabajarla con 2.5, porque sé que pasa el lindero, o queda cargada excéntricamente, mejor la trabajo con una dimensión L menor, siendo L 2 veces M, para que quede cargada concéntricamente. Pero, ¿qué pasa si trabajo con una dimensión L menor? Pues el efecto sobre la dimensión B será el mismo. Necesito una dimensión B mayor para poder garantizar que la presión no supere el esfuerzo neto admisible. Entonces, en este caso, puedo trabajar una zapata centrada, cargada concéntricamente, y para los datos que estoy trabajando, carga P 1250, esfuerzo neto admisible 200, puedo determinar la dimensión B que se requiere en la zapata si L corresponde con 2 veces M. Llego, por supuesto, a una dimensión B de 3,47, que es menor que la anterior, caso de zapata excéntrica, pero mayor que el caso de una zapata centrada cuadrada, cuando la columna es interior.
Entonces, fíjense que en la medida en que estamos acercando la columna al lindero, lo que está pasando es que la dimensión B está aumentando, ya sea que trabaje la zapata como excéntrica o ya sea que trabaje la zapata como concéntricamente cargada. En los dos casos que hemos planteado para esta posición de columna, la dimensión B cada vez es mayor. Por supuesto, en la medida en que acerquemos más la columna al lindero, cada vez esta dimensión M va a ser más pequeña, por lo tanto la dimensión L, 2 veces M, va a ser menor y por lo tanto la dimensión B cada vez va a ser mayor. Al punto que cuando la columna esté justo en el lindero, la dimensión L de la zapata sería 2 veces M, que corresponde al ancho medio de la columna. Es decir, que prácticamente necesitamos que el ancho de la zapata coincida con el ancho de la columna y eso nos llevaría a unas dimensiones tan pequeñas con una concentración de esfuerzos tan grande en el terreno y unas dimensiones B excesivas, al punto que se va a tener problema a la hora de cumplir rigidez por la longitud del voladizo en la otra dirección. Eso en el caso de que se pueda construir la zapata, porque recuerden que vamos a tener columnas sobre el eje o sobre el lindero y es posible que las áreas de columnas que se encuentren sobre el lindero se traslapen y físicamente no sea posible trabajar la solución de zapata aislada. Entonces, de manera general hasta ahora, estamos concluyendo que en la medida en que acercamos la columna al lindero, necesitamos dimensiones B cada vez mayores, independiente si la trabajo centrada o si la zapata se trabaja excéntricamente cargada. Por supuesto, la peor condición es trabajarla como excéntricamente cargada. Vamos a tener un caso en donde la columna se acerca tanto al lindero que la presión mínima llega a ser igual a 0. En la medida en que vamos a ir acercando la columna al lindero, si mantenemos la dimensión L en 2.5, esta presión máxima cada vez va aumentando y esta presión mínima cada vez va disminuyendo. Hay un punto en donde el esfuerzo mínimo se hace igual a 0 y es donde podemos hacer uso de las expresiones que hemos venido trabajando. Entonces aquí muestro unas tablas en donde lo que voy haciendo es ir disminuyendo la dimensión M, es decir, ir acercando la columna al lindero. Vamos mirando cuánto es el momento resultante sobre la zapata. Vamos mirando cómo va cambiando la dimensión B, cómo el esfuerzo máximo se mantiene en 200, y cómo el esfuerzo mínimo, pues, cada vez va disminuyendo. ¿Okay? Porque lo que hemos hecho es calcular una dimensión B al igualar el esfuerzo máximo con el neto admisible. Entonces, estamos calculando dimensiones B para que el esfuerzo máximo no supere al neto admisible, que en este caso es 200. El ejemplo que resolvimos anteriormente es este, donde M es 0.9 y se obtuvo una dimensión B de 4.6. Pero recuerden que es el caso en donde estamos manteniendo la dimensión L en 2.5 y observamos cómo en la medida en que acercamos la columna al lindero, pues entonces la dimensión B cada vez va a ser mayor. Eso mismo ocurre si trabajamos con una zapata centrada, cargada concéntricamente. En la medida en que acercamos la columna al lindero, pues ahora la voy a trabajar con momento resultante 0. La dimensión L va a ir disminuyendo, la dimensión B va a ir aumentando para que el esfuerzo o la presión de contacto no supere al neto admisible. En ese caso, una zapata centrada, pues máximos y mínimos serían iguales, siempre y cuando cumpla condición de rigidez.
Conclusión, la dimensión B, pues cada vez va a ir aumentando, ya sea que trabaje la zapata como excéntricamente cargada o que la trabaje concéntricamente cargada. Aquí están las dimensiones B para el caso de una zapata cargada concéntricamente, en la medida en que vamos a trabajar L's iguales a 2 veces M. Y estos son los valores de B. Y observamos que efectivamente pues van a ir aumentando las dimensiones B. Por supuesto, esta condición es mucho más favorable que trabajar la excéntrica, pero debemos tener presente las dimensiones L, porque al ir trabajando con L más pequeños, pues puedo generar otro tipo de problemas. Por ejemplo, lo que tiene que ver con el anclaje y lo que tiene que ver con una concentración mayor de presiones en el terreno. Hay un punto en el que la presión mínima se va a hacer igual a cero. La presión mínima igual a cero quiere decir entonces que la dimensión o la distancia m se hace igual a L1 tercios. En el problema que estamos desarrollando sería 2.5 entre 3. Y llegamos a un diagrama triangular. Esto sería lo máximo que podemos permitir, que el esfuerzo mínimo sea igual a cero, según la normativa. Recuerden que para cargas gravitacionales la excentricidad no puede superar a L sextos. Entonces, si mantenemos la dimensión L en 2.5 y cada vez estamos acercando más la columna al lindero, llega un punto en que la presión mínima se hace igual a cero. Observamos en la diapositiva anterior cómo el esfuerzo mínimo iba disminuyendo, disminuyendo, disminuyendo. Y cuando la dimensión M sea igual a 2.5 entre 3, ahí el esfuerzo mínimo será igual a cero. Justo ese es el caso límite para el uso de la ecuación con la que estamos calculando las presiones. Ya si mantengo esa dimensión L en 2.5 y acerco más la columna al lindero, pues ya la ecuación de presión mínima me arrojaría un valor negativo. Y pues, el contacto suelo-cimiento no tiene la capacidad de resistir esos esfuerzos negativos. Por lo tanto, se genera lo que conocemos como un despegue, el despegue de la zapata respecto al terreno. Entonces, si M ya es menor que L1 tercios, en esta zona se genera lo que conocemos como despegue. La zapata se despega del suelo y la ecuación que hemos venido trabajando para calcular las presiones deja de ser válida. Y tenemos que plantear una nueva expresión para este diagrama triangular, ahora con una zona de despegue. Con la desventaja ahora que tengo una zapata donde parte de ella no está trabajando. Entonces, prácticamente pierde sentido que esté trabajando una zapata con estas dimensiones porque parte de ella no estaría trabajando, no estaría transfiriendo cargas al terreno. Para encontrar una expresión para este caso, cuando la distancia m sea menor que L1 tercios, pues entonces vamos a plantear el equilibrio de fuerzas verticales. Entendemos que R, la resultante del diagrama de presiones, tiene que ser colineal y de sentido contrario que P. Entonces, R tiene que ser igual a P. R es la resultante del diagrama de presiones. Y recordemos que esta resultante se localiza para este diagrama triangular a un tercio, en este caso, del lindero. Un tercio de toda esta longitud. De esta manera yo puedo determinar el ancho que está trabajando en la transferencia de la carga de la zapata al terreno y qué tanta zapata es la que no está trabajando. Entonces vamos a tener un ancho de zapata donde se está realizando la transferencia de la carga y esa L máxima la podemos determinar como una función de M, dado que R y P son colineales, entonces L máximo será 3 veces M.
dado que la resultante está a 1/3 de L máximo. Esta presión máxima no puede superar el esfuerzo neto admisible. De ahí que vamos a plantear el equilibrio, sumatoria de fuerzas verticales, R tiene que ser igual a P, pero R es la resultante del diagrama, que puede ser calculada como el esfuerzo por L máximo entre 2, eso me da esta área, y si la multiplico por B, eso me daría entonces la fuerza resultante. Entonces, al igualar R con P, puedo despejar allí la expresión para calcular el esfuerzo máximo. En este caso, el esfuerzo máximo sería igual a 2 veces la carga P dividido L máximo, que corresponde a 3 veces M4 por B4. Entonces, esta se convierte ahora en la expresión para calcular las presiones máximas. Sabemos en qué punto el diagrama se hace igual a 0, dado que conozco la dimensión L máxima como 3 veces M4, y voy a saber qué tanta parte de la zapata no está transfiriendo carga al terreno. Esta expresión será la que utilicemos para poder determinar la dimensión B. ¿Por qué? Porque esta presión máxima no puede superar al esfuerzo neto admisible. Entonces, al conocer la dimensión L, por ejemplo, 2.5, inmediatamente podemos establecer cuál es la longitud máxima utilizada en la zapata en función de M4. Siendo M4, por supuesto, la distancia que hay del eje de la columna al lindero. Entonces, la dimensión B requerida para este caso, buscando que la presión máxima no supera el esfuerzo neto admisible, será 2 veces la carga sobre 3 veces M4 por el esfuerzo neto admisible. Simplemente igualamos aquí con el esfuerzo neto admisible. Vamos a encontrar que si reemplazamos para los datos del problema, pues esta dimensión B cada vez va a ser mayor en el caso de la zapata cargada excéntricamente, con el agravante que ahora parte de la zapata no está trabajando y efectivamente, al no tener sentido que proponga una dimensión L donde la zapata está trabajando, pues la dimensión L máxima a la que tiene sentido trabajar la zapata, pues sería 3 veces M4. Esa sería la máxima dimensión L que yo le puedo dar a la zapata, buscando que el esfuerzo mínimo sea igual a 0. ¿Qué está pasando entonces en la medida en que estamos acercando la columna al lindero? En el caso de que la zapata sea excéntrica, pues cada vez voy a necesitar dimensiones B mayores. Si trabajo la zapata como aislada, corro el riesgo de que la zapata o parte de ella no esté trabajando. Y esas dimensiones tienen un efecto, por un lado, que las dimensiones B pueden ser tan excesivas que las zapatas de columnas sobre el lindero se traslapen. Sean tan grandes las dimensiones B que físicamente no sea posible construirlas. O que no se traslapen, pero los voladizos sean tan grandes que se requieran espesores importantes para cumplir la condición de rigidez. Entonces, básicamente, el trabajar con zapatas aisladas nos llevaría a problemas como el 1, traslapos de zapatas que se encuentren sobre el lindero. 2, problemas de rigidez, de requerir espesores importantes en la zapata para cumplir rigidez. O 3, puedo tener problemas en el cumplimiento del anclaje. En la medida en que esta dimensión L cada vez es menor, pues menos espacio tengo para poder desarrollar el anclaje del refuerzo
frente a la tracción. Muy bien. ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Sí, profe. Muy bien. Vamos entonces, si no hay preguntas, a continuar planteando las ecuaciones para poder dimensionar las zapatas como aisladas, pero considerando la unión con una viga rígida, de tal manera que podamos concluir si trabajamos la zapata como combinada, rectangular o combinada mediante viga de enlace. Ahora vamos a plantear el procedimiento para el dimensionamiento de las zapatas, caso en el que la columna se encuentre en el lindero o muy cerca de el lindero, y dimensionamos zapatas aisladas unidas mediante una viga rígida, viga de enlace. Entonces, en este caso, tenemos la columna justo en el borde de la zapata, dado que la columna se encuentra en el lindero. La columna está transfiriendo una carga P1 y, por supuesto, a nivel de la zapata, encontramos que la zapata está cargada excéntricamente. Es decir, en el centroide de la zapata no solo está la carga P1, sino que va a estar un momento resultante. Ese momento resultante estará en función de la distancia que hay del centroide de la zapata al centroide de la columna. Esa distancia en este caso corresponde a L1 menos A1 entre 2. L1 medios, que es el ancho medio de la zapata, y A1 medios, que es el ancho medio de la columna. Ahora, ya sabemos que debido a este momento resultante, si dejamos que el momento sea transferido a la zapata, se van a requerir unas dimensiones B importantes. Entonces, lo que buscamos es que este momento no se transfiera a la zapata, sino que ese momento sea resistido por una viga. ¿Para qué? Para que la viga elimine la excentricidad, se evite este diagrama de presiones variable y que más bien se trabaje con un diagrama de presiones uniforme.
lo que nos llevaría a unas dimensiones de zapata mucho menores. Por supuesto, el momento lo que trata es de hacer que la zapata gire y la viga de conexión, la viga rígida, lo que va a tratar de hacer es evitar dicho giro. Es decir, el giro se va a evitar en la medida en que la viga tenga capacidad de resistir dicho momento. Para eso se requiere que la viga tenga la suficiente rigidez, porque si se conecta la zapata del lindero con una viga flexible, igual la viga puede disminuir la excentricidad, pero la excentricidad puede seguir siendo importante y la viga pues no estaría cumpliendo su objetivo. Entonces, si vamos a conectar con una viga, la viga debe ser lo suficientemente rígida para que tome el momento y haga que la zapata quede cargada concéntricamente. Entonces, considerando que planteamos una viga rígida, más adelante vamos a proponer las condiciones que se deben cumplir para que la viga sea considerada rígida. Por lo pronto, consideremos que esa viga es rígida. La idea es que la viga con su rigidez tenga la capacidad de eliminar el momento resultante sobre la zapata. Eso quiere decir que este momento resultante debido a la carga P o debido a la posición de la columna respecto a la zapata tiene que equilibrarse con un momento que la viga esté en capacidad de transferir a la zapata. Entonces, la viga debe tomar carga del elemento al que se conecta de tal manera que sobre la zapata se genere un momento de igual magnitud a MP, pero de sentido contrario. Entonces, la viga tiene que estar en capacidad de poder transferir a la zapata un momento de igual magnitud, pero de sentido contrario para que los momentos se anulen y la zapata quede cargada concéntricamente. Entonces, la carga necesaria para generar el momento sobre la zapata, en este caso vamos a tomarla de la columna, pero esta carga se puede tomar de una viga, se puede tomar de un cabezal, se puede tomar de un pilote, de cualquier elemento al que se conecte y que tenga la capacidad de suministrar dicho delta de R. Entonces, delta de R en este caso será la carga que transferida a través de la viga hacia la zapata genera en la zapata un momento de igual magnitud que MP, pero de sentido contrario. Entonces, parte de la carga que baja por la columna interior, la idea es que sea transferida a través de la viga a la zapata y que esa carga venga acompañada con un momento de sentido horario, de sentido contrario al momento MP. Entonces, podemos plantear que la zapata ahora no solo va a estar sometida a la carga P1 que baja por la columna, sino que mediante la unión con una viga rígida a otro elemento, la viga va a estar en capacidad de tomar parte de la carga de dicho elemento, en este caso la columna interior, y dicha carga, al ser transferida a la zapata, viene acompañada con un momento de sentido contrario a MP. El hecho de que el momento R tenga que ser igual al momento MP nos va a permitir establecer la magnitud de la carga delta de R que debe ser tomada por la viga del elemento al que se conecta. Entonces lo que vamos a hacer es
igualar los dos momentos, MR y MP, de tal manera que determinemos la magnitud de la carga que debe ser tomada por la viga del elemento al que se conecta, de tal manera que la zapata quede cargada concéntricamente. Entonces vamos a igualar MR con MP, y al igualar vamos a despejar la magnitud de la carga delta de R. Entonces la carga que debe ser tomada por la viga al elemento que se conecta va a estar dada por esta expresión. Por supuesto, estará en función de la distancia que hay al elemento que se conecta, la distancia L. Y por supuesto estará en función de la dimensión L1 que se proponga. Se supone que esta distancia L ya es un dato conocido porque es la distancia entre columnas. Se supone que el ancho de la columna ya es conocido. Se supone que la carga que baja por la columna del lindero es conocida. Quiere decir entonces que delta de R está directamente relacionada con la dimensión L1 que se proponga. En la medida en que L1 sea más grande, cada vez la excentricidad va a ser mayor y se requiere un valor delta de R mayor. Si logramos que la viga tenga la capacidad de tomar esa carga delta de R, y para eso se necesita la rigidez y la resistencia de la viga, si es así, la carga delta de R va a viajar por la viga y va a llegar a la zapata junto con el momento que hace que el resultante sobre la zapata sea igual a cero. Por lo tanto, esta zapata va a quedar cargada concéntricamente, sometida a una carga total dada por P1 más delta de R. La zapata ahora va a estar sometida a una carga mayor al caso cuando no hay conexión con viga, pero la zapata va a quedar ahora cargada concéntricamente. Entonces, la resultante del grama de presiones sería igual a la suma de P1 más delta de R. Vamos a trabajar ahora un diagrama de presiones uniforme y podemos determinar entonces la dimensión B, dado que ya hemos propuesto una dimensión L para calcular delta de R. Entonces, como la resultante es igual a P1 más delta de R, y sabemos que la presión no puede superar al esfuerzo neto admisible, al igualar la presión, que es la resultante entre el área, de aquí podemos despejar la dimensión B1. B1 estará dado por la resultante entre el esfuerzo neto admisible por L1. Entonces, si observamos las expresiones a las que hemos llegado, este es el delta de R para que la zapata quede cargada concéntricamente. Y acá, con esta expresión, lo que garantizamos es que la presión aplicada no supera el neto admisible. Si observan, tengo dos ecuaciones, pero realmente tengo tres incógnitas. Las tres incógnitas serían B1, L1 y delta de R. Para dar solución, debo proponer la dimensión L1. Al proponerla, inmediatamente puedo calcular delta de R y luego puedo despejar B1. O puedo proponer una relación entre las dimensiones de la zapata, la relación entre B1 y L1. Y en la práctica es muy usual a que se trabaje esta relación cercano a 2. Podemos trabajar relaciones entre 1,5 y 2. En la práctica es muy usual trabajar con esa relación con 2, pero también se puede dar el caso en el que la dimensión L1 resulte mayor que la dimensión B1. O sea, no hay una norma que evite o que exija que la dimensión B sea mayor que L, pero en la práctica lo usual es trabajar dimensiones B mayores a L, siendo B prácticamente 2 veces L, buscando que los voladizos tengan la misma longitud,
los voladizos en el sentido longitudinal o en el sentido transversal sean iguales, o lo más parecido posible. Y buscando que la excentricidad cada vez sea menor. Por eso se trabaja o se prefieren trabajar zapatas con dimensiones B mayores que L. Pero digamos que no es una condición. Yo puedo trabajar dimensiones L mayores que B sin ningún problema. Entonces, puedo proponer una relación y ya con la relación me quedarían 3 ecuaciones, 3 incógnitas, o propongo L y una vez propongo L, pues puedo inmediatamente resolver para la dimensión B. Por supuesto, al conectar la viga con la columna interior, inmediatamente la viga va a tomar parte de la carga que baja por la columna y quiere decir que ahora la zapata interior recibe menos carga. ¿Cuánta carga va a recibir la zapata interior? Pues la carga que baja por la columna menos el delta DR que es transferido por la viga hacia la zapata del lindero. Entonces, la zapata interior ahora queda menos cargada. Por lo tanto, va a tener un área o se va a requerir un área menor que el caso en el que no esté conectada con la viga de enlace. Para una zapata cargada concéntricamente, pues el área requerida sería la carga P2 menos delta DR sobre el esfuerzo neto admisible. Y por lo general se trabajan cuadradas, es decir, que la dimensión L2 será igual a B2 igual a la raíz del área. Pero también puedo proponer las rectangulares en el caso de que tenga alguna limitante de espacio. Una vez determinadas las dimensiones de las zapatas, se necesita verificar si puedo seguir trabajando con zapatas aisladas unidas mediante una viga o si será necesario trabajar una sola zapata que reciba la carga de las dos columnas. Para ello, necesito determinar la distancia libre entre zapatas, la distancia L'. Y lo que buscamos es que esa distancia L' sea mayor a la mínima para que pueda seguir trabajando como viga de enlace. Recordemos que la mínima es la suma de los anchos medios. Entonces, determinamos la distancia L' con esta expresión. Sería L, que es la distancia eje a eje. Le voy a restar medio ancho de zapata interior, L medios, y voy a restar esta distancia que corresponde a L1 menos A1 medio. Esa distancia L' tiene que ser mayor que la suma de los anchos medios para que pueda seguir trabajando la solución con viga de enlace. Si esa distancia L' resulta menor a la mínima, pues entonces la recomendación sería trabajarla combinada rectangular o combinada trapezoidal. Por supuesto, mientras las áreas no se traslapen, estructuralmente yo las puedo trabajar como aisladas, unidas con una viga. Pero en la medida en que esta distancia cada vez es menor, pues ya el comportamiento de la viga como tal empieza a verse comprometida, que cada vez queda menos viga. Prácticamente lo que tengo son dos zapatas, entonces pierde sentido esta viga y eventualmente pasamos a trabajar la combinada rectangular o en algunos casos, dependiendo de la distancia que existe entre columnas, se puede pensar en una solución de zapata tipo T invertida. Ya esto es para distancias importantes y de esa manera nos podemos ahorrar unas cantidades de concreto. Entonces, mientras se cumpla esta condición, que L' es mayor a la suma de los anchos medios, pues entonces sigo trabajando con zapata combinada mediante viga de enlace. Ok, esto es todo hasta aquí. Eso es lo que quería compartirles. La idea es que en la próxima clase pues podamos trabajar un ejemplo de zapata combinada mediante viga de enlace. Vamos a trabajar el ejemplo del texto guía. La idea es que para el próximo
lunes, pues ustedes ya tengan una revisión respecto a lo que hemos trabajado el día de hoy y una revisión de lo que aparece como solución en el texto guía. Y a partir de ello, pues, trabajamos la próxima sesión. Muy bien. Nos queda media horita. La idea es que resolvamos inquietudes. Si no hay inquietudes, pues hasta aquí quedaría la clase y el jueves pues estaríamos entonces realizando el examen. Para el examen, recuerden que deben entrar a la plataforma. En la plataforma descargan el PDF, ustedes resuelven y entregan por la plataforma según el tiempo estipulado. Es el procedimiento que hemos venido trabajando y vamos a continuar así. ¿Alguna pregunta? Si no hay, nos desconectamos entonces y nos vemos entonces el día del examen. El examen como tal va a estar donde quedamos hoy. No, hasta lo que trabajamos la semana pasada, el día jueves. Okay. De Zapata Excéntrica, que el fin de semana yo les envié el PDF, que los comenté ese mismo día y eso está así desde la primera reunión donde te indicó que era lo visto hasta la semana número 6. Bueno. Ok. Nayeli, tiene la palabra. Profe, yo tengo una pregunta referente a los ejemplos. ¿En qué texto guía está? ¿En el que es de su autoría? Sí, que pueden descargar del aula, de la página del curso y que tiene una contraseña. Que ya saben que la contraseña es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, profe, gracias. Sí, esa es la duda. Sí. Bueno, si no es más, no hay preguntas, entonces está muy bien. Recuerden que para mañana está la entrega del taller de muros, espero que ya lo tengan listo. ¿O era hasta hoy? ¿Ya era hasta hoy? Hasta hoy, Ya profe. hasta hoy ya entregaron. Mi grupo sí. Es hasta la noche, hasta las 12. No ¿Hasta era qué hasta el hora es? 22. No sé, en la plataforma está la fecha de cada grupo. Tienen que revisar. Hasta hoy a las 11 de la noche creo que saqué la Hasta hoy fecha. a las 11. Ok, hoy es 22. Bueno, pues, listo. Bueno, perfecto. ¿Alguien levantó la mano? Ah, Juliana dijo no, profe. Pero no sé qué significa el no, profe. Que nos hemos entregado algo, que no hemos entregado alguno. Ok, perfecto. Bueno, entonces ahí ya saben, ya les queda ya el resto hasta las 12 y ya hacen la entrega. Bueno, bendiciones, que estén muy bien. Igualmente, profe.